estábamos diciendo a Manuela Moscoso, ahora que más o menos el tiempo que tenéis más o menos disponible cada uno es de 15 minutos. ¿Vale? Va a ser breve, pero también lo importante era que ella conociese todas las participaciones, todas las propuestas y pudiese, está entrando Enrique Res, y pudiese, bueno, elegir las que a ella más le interesaban o le resultaban relevantes, ¿no? Para su propia trayectoria, para su propio interés y también como, mira, aquí está Manuela ya, para su propio discurso. Entonces, yo voy a quitar esto un segundo para que me veáis, aunque me conocéis todos. A Manuela quizás haga más tiempo que no la veo, pero bueno, como sabéis, este encuentro tiene por voluntad profesionalizar de alguna forma, orientar a los nuevos artistas sobre cómo se desarrollan los intercambios con un comisario de entidad internacional, como Manuela Moscoso, que es la comisaria de la Bienal de Liverpool, como os hemos comentado. Y vamos a empezar quizá por Diego Colli, que tiene menos tiempo, tiene que hacer algo después. Entonces, Diego ha presentado una pieza que resulta de una nueva serie, ¿verdad, Diego? Quizá pues puedas apuntar la diferencia o comenzar el comentario con Manuela a través de esta opción, esta posición. Hola a todos. Sí, lo más fácil sería, porque he hecho un PowerPoint para presentarlo y así puedo explicar un poco en breve cómo era el proceso de trabajo, la idea y todo. Sí, ¿para vosotros está bien? Sí. Perfecto. Vale, genial. ¿Se ve el trabajo? Sí, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Pues para presentar un poco el proyecto, para comenzar, el proyecto se llama Entre Cuerpos y Paisajes. Es un nuevo proyecto que hice durante el máster de producción artística en la Politécnica en Valencia. Y, a ver, esa es la primera imagen. A ver si funciona, puedo pasar. Ahora sí. A ver, eso es bastante importante, ese trabajo. La primera entrega que hice para Mario y Daniel era este trabajo, que se llama Repetición Abstracta, que es un trabajo que hice mis propios pinceles para encontrar una propia estructura o una forma que no puedo generar con pinceles que ya están prefabricados. Y es un trabajo sobre papel que está hecho por tinta china y que mide hasta una altura bastante grande, que son 2,80 metros a 2 metros. Y es el primer trabajo que entregué y aquí se ve un poco el detalle de la estructura, la línea de repetición. Y para hablar breve un poco, mi trabajo se basa en esa pregunta, la repetición, patrones que me inspiro de formas orgánicas que encuentro en un viaje cotidiano y también formas arquitectónicas y urbanas. Y eso intento a través de la pintura incorporar, a través de la pintura intento transformar esos patrones a mi propio lenguaje. Estos son los primeros bocetos que hice para este trabajo, repetición abstracta, que yo trabajo bastante rápido, significa necesito trabajar en papeles pequeños, que sea un A4 un poco más pequeño, para buscar la primera idea primera idea o boceto para este trabajo. Aquí hice como unas composiciones, cómo funcionan en serie, tal. Y trabajo bastante en serie también, eso es algo importante en mi trabajo. Primero, antes de llegar a la pintura, trabajo en el dibujo, el boceto, que es una parte bastante grande en mi trabajo artístico, el boceto, que vais a ver en otros trabajos también. Y después había una ruptura bastante grande en febrero de 2021. Esto es otra instalación que hice de los dibujos. Y aquí vengo ya a esa ruptura que estaba diciendo antes, la repetición abstracta, al nuevo proyecto que sería Entre Cuerpos Paisajes, que estoy utilizando ya no el pincel,
Si no, estoy trabajando con, ¿cómo se llama? Spray cans en inglés. Spray can, sí. Sí, un spray, sí, botes de spray. Ya está, se entiende, perdona. Nada, estaba buscando como un camino, cómo puedo incorporar ambas técnicas, que significa la repetición abstracta, más estas nuevas formas que son más, ¿cómo puedo decir? Sí, más orgánicas, tal. Estaba buscando como un nuevo lenguaje. Eso significa, esos dos trabajos que veis aquí son los primeros trabajos que hice para entender un poco si puede funcionar o no puede funcionar. Aquí ya estoy incorporando pintura en más color. Antes los trabajos que hice eran solo en negro, en un color. Y aquí ya estaba intentando un poco cómo funciona la transparencia, el volumen, todo eso. Estaba como, sí, una investigación pictórica, se puede decir. Aquí esto era la muestra de trabajo en la Politécnica. Aquí se ve un poco cómo estaba trabajando. Estaba trabajando en papel bastante económico, así podía producir más y eran como los bocetos para llegar al trabajo final que expuse en Salon Brand New. Aquí ya estoy trabajando también en diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes colores, otra vez siempre la misma idea del cuerpo, el paisaje, todo este lenguaje, encontrando una forma más apropiada para trabajar en este proyecto. Esto es un nuevo proyecto que estoy haciendo al lado también, otra vez con estas formas que encuentro, las que son inspiradas por la arquitectura, y también formas, plantas y todo eso. Y estos son dibujos diferentes, también en serie, que hago a mis propios pinceles que estoy construyendo, que son pinceles de espuma, que estoy elaborando como diferentes movimientos y que me generan esos diferentes patrones. Eso ya lo vimos, perdón. Y esto ya son una nueva a la izquierda, la imagen izquierda, se ve un poco la idea, ¿no? Que, ¿cómo se llama? No me sale la palabra en español. Como entre las, no sé, como Verflechtung en alemán, perdona. Sí, es como formas que se incorporan y es un viaje tal, nunca se acaba. Y eso es esa búsqueda, ¿no? de la pintura, cuando se acaba una pintura, buscar el fin de una pintura. Y eso es un trabajo sí que estoy haciendo. Aquí es un detalle de otro cuadro. Y este cuadro va a estar expuesto ahora en el otro primero, en febrero, en un museo en Suiza, para una convocatoria. Y sí, es un poco mi trabajo en breve, explicar un poco en qué trabajo, en qué investigación estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Y la problemática también, claro. Pues ya está, breve un poco. Entrelazamiento. Sí, gracias. Entrelazamiento hemos visto, Diego. ¿Cómo? Verflechtung, entrelazamiento. Ah, vale, gracias. Entonces, Entrelazamiento, gracias. Sí, si puedes dejar de compartir pantalla para que podamos ver a Manuela y os podamos ver a vosotros también. Gracias. ¿Ya está? Sí, no, vale. Sí. Gracias, Diego, por tu presentación. No, siempre que veo pintura, la primera duda que tengo es la forma de trabajar, que mencionaste que haces como ejercicios no solamente sobre el trazo múltiple, pero que necesitas trabajar en acumulación, digamos. Y siempre tengo un poco de curiosidad en términos de cómo es el sitio de trabajo, o sea, qué es lo que... ¿Cómo trabajas literalmente y físicamente? Hablas de cuerpo y paisajes, ¿no? ¿Cómo físicamente funciona tu cuerpo en tu estudio y afecta la forma en que trabajas, por ejemplo? Pues es una buena pregunta. Pues yo creo que como los pinceles, ¿no? El movimiento del pincel está hecho también como no es una performance, pero es una interactuación también con mi cuerpo, ¿no? El tiempo es algo muy importante en la pintura y también el movimiento que doy se nota
eso, perdona por el español, en ductos, no sé cómo se llama, sí, la fuerza del pincel y todo eso, y también el sitio donde trabajo igual es una pregunta muy importante, porque yo ahora mismo estoy en Suiza y sé también cómo funciona, cómo cambia mi trabajo históricamente, que una ciudad como Valencia, como estoy trabajando, todo que es muy crowded, y estoy aquí hay todo una tranquilidad, ¿no? Y eso, a ver, para mí personalmente es una experiencia que hice ahora mismo y es interesante ver cómo cambia el trabajo. Es más limpio, es más tranquilo, más... sí, es más reflexionado en un punto. Sí. O sea, que de cierto modo sientes que la forma, o sea, como tu dinámica cotidiana afecta también la forma en que trabajas. Sí, completamente. Y digamos, por ejemplo, lo que yo acabo de ver, seguro que pusiste fechas, pero obvio que no, ya. O sea, si lo vi, igual ya me olvidé. ¿Cuánto tiempo pasó entre, digamos, los trabajos que tienes de blanco y negro a los que ya incorporas color, incorporas como una especie de sistema de capas, ¿no? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo es el transcurso? Pues mira, el trabajo de repetición abstracta, que son los trabajos de tinta china en negro, empezó en noviembre de 2020 y el trabajo con color empezó en febrero de 2021. Son unos 4 meses de trabajo. Sí, ok. ¿Y siempre hiciste pintura? O sea, ¿tu background es en pintura? No. Mi background es de la fotografía. Y yo trabajaba bastante. Por eso es también un punto que quería enseñar, que la fotografía es como un punto bastante importante en mi trabajo, que llega la imagen, que hago fotos de algo que me interesa, y esa imagen intento transformar en mi propio lenguaje, que sería la pintura. Ok. O sea, que haces como un proceso de traducción. Correcto. Tomas imágenes, entonces déjame decir, o sea, como que tomas imágenes al cotidiano. Claro. Y luego tú las como que haces como, digamos, recortes, ¿no? Sí. Y a partir de ahí trabajas tu pintura. Correcto. No me interesa la imagen en general, me interesa solamente un detalle de la fotografía, y ese detalle pequeño intento transformarlo a la pintura y buscar las herramientas propias que yo construyo para hacer ese patrón, ¿no? Sí. ¿Se parece a la final o no? No lo quiero que se parezca. No es la idea que se parece mi pintura a la fotografía, es solamente una idea, es un boceto la fotografía. Eso es la idea para mí, la fotografía. Es el boceto, el primer boceto para llegar a la pintura o al dibujo es la fotografía, el boceto. Y mientras vas dibujando o pintando, vas cambiando de idea. ¿O eres alguien más sistemático que dice, voy a hacer esto, acabas, o te dejas llevar? Depende, es como, no sé, muchas veces hay ¿cómo se llama? El plan no es tener el plan, al final, no sé, es como hay momentos cuando empiezas y crees que tienes un plan y no va a funcionar. Yo creo que el accidente en la pintura es algo muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Es reflexionar el accidente en la pintura y de ahí construir otra vez algo nuevo. Pero muchas veces no tengo punto A al punto final, no. Disculpad, vamos os agradecemos mucho la síntesis que estáis ejerciendo. Aún así vamos a tener que pasar al próximo participante. Muchísimas gracias, Diego, Vale, por esas gracias. explicaciones. Vamos a pasar por orden alfabético, quizá, ya que estamos. Irene Montero sería la siguiente. Eso tuyo. Vale, soy yo. Sí, exacto. Adelante. Voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Vale. No, a ver. ¿Se ve? No. 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 ¿Ya? ¿Eh? Ya sí, ¿no? Me sale que se está compartiendo. Puede ser.
No, sigue sin verse en la pantalla. Se ve tu icono. Tu i- Pues no sé. Sí, a ver. ¿Ya? No, No, tampoco. ¿No? no, Bueno, sigue sin pasar, verse. Igual pasar. mandándolo por... enviándolo, quizá. Es que no sé, a mí me sale que se está compartiendo, pero no entiendo por qué. Mm, A ver, y enviándolo a través del chat, a lo mejor. Bueno, es que era un PDF y también un link, pero Sí, bueno. compártelo en el chat si quieres, a ver si lo podemos abrir desde otro ordenador. El archivo o algo así. Vale, o- sí, es el archivo de la revista. Ah, de acuerdo. A ver, es que tampoco me sale el ¿Dónde chat. compartimos nosotros? Ah, aquí. Esto es compartir. Escritorio. ¿Dónde creo que sale pone. el Mira, chat? en medio tienes que poner compartir escritorio. Sí, Tú cuando le das es que ahí, en cuanto le doy me pone el vídeo se detuvo cuando empezó a compartir. Ya. Entonces no sé. Bueno, es que esos son Puede los... ser porque estoy online en vez de la aplicación. pues a lo mejor, no lo sé. Es que, vale, pues si podéis Sí, pasar sí. al siguiente, Vale. me meto Vale, yo desde la muy bien. Venga, aplicación, perfecto. así Vamos para a- no perder tiempo. Vamos con Ana María. Me ha salido un momento y ahora entro. Vale. Perfecto, gracias, Irene. Ana María, desde Colombia. Listo. Hola. Voy, espera. Si ya no puedo ver. ¿Se ve? ¿Sí se ve la pantalla o? No, ahí le pasa lo mismo. Mierda. Tampoco no. No, Pasa- sucede lo ¿no? mismo. Ah, Diego, ¿cómo te ha salido a ti Diego, tan...? Diego se ha ido. Ah, Diego ha salido. bueno. Bueno, conocemos todos el trabajo que habéis presentado. De hecho, es en base al dossier, al trabajo que habéis presentado, que Manuela ha elegido vuestro trabajo. Quizá nos veamos obligados, ya que no podemos compartir pantalla, a continuar este intercambio sin mostrar las imágenes, ¿os parece? Porque además Manuela tiene en su ordenador los Claro. dossier, si necesita acceder a alguna visualización. Sentimos muchísimo esta situación, pero es que no... Preferimos como desarrollar la reunión antes que paralizarla por la Sí, incapacidad de... Vamos a ver si le sale el vídeo, si puede compartir Enrique. Enrique. Que intento compartir. Sí, venga, prueba a ver. Vamos a probarlo, ¿no? ¿Y Ana María ha salido también de la reunión? Pues igual le he intentado, le he pasado lo mismo igual. ¿Cómo lo veis? No, no Igual. se ve. No, Lo mismo, ¿no? Sí. pues no sé qué puede ser. Igual el problema es lo de la aplicación que había dicho Irene. Yo, por si acaso, me la estoy descargando. Vale, pues igual es eso. Igual, Bueno. sí. Pues si queréis, enviad a Mirana. Irene. Bueno, quizá... yo no sé por Que, dónde ir. que intente Irene a ver otra vez. Irene, intenta a ver si compartir ahora pantalla, sí sí. sale. Bueno, lo que ha ocurrido es que he intentado con la aplicación, pero me sale que la reunión no existe, así que estoy otra vez desde online. Vale, qué raro. Entonces, voy a volver a intentarlo. Tus dosieres aquí para compartirlo. Sí, no sé, no. Pues vamos a intentar compartirlo nosotros. Nada, creo que no me deja, ¿no? Vale, vamos a intentar nosotros compartir vuestro dossier directamente. Lo que puedo hacer es que yo lo que tengo es el link de la revista en ISO. ¿Os lo puedo pasar por...? No, mejor voy a intentar yo compartir pantalla. Aquí en Vale. medio. A ver si... Ventana, la que tengas abierta. Montero. ¿Qué tal? ¿Se ¿Podéis ver comparte? algo? Sí, ¿se está Sí, compartiendo? sí que se ve, sí que se ve. Vale. Pues Pues bueno, mira, lo empiezo desde ahí, que es donde iba a hablar un poco. Bueno, mi trabajo, mi interés actualmente, que gira un poco en torno a este mundo así de las revistas, de los kits, de la cultura popular asiática, pues empezó porque en cuarentena, pues por el propio aburrimiento, pues subí al trastero y me encontré todas mis revistas de cuando era más pequeña, rollo Super Pop y demás. Y en estas revistas, pues
volverla a leer me di cuenta de que realmente era una información que a día de hoy no me parece correcta, en el sentido de, bueno, los comentarios evidentemente eran muy machistas, heteronormativos, centrados en personas blancas, o sea, solo en personas blancas, y a mí me resultó a día de hoy muy interesante esa contraposición entre algo tan amigable que eran esas revistas con algo con ese contenido que a mí me estaba resultando muy chirriante a día de hoy. Entonces fue como yo empecé a recrear un poco estas revistas, que si podéis poner las primeras en mi archivo, ahí, por ahí. Yo empecé haciendo una recreación de estas revistas, así como un poco años 90, años 2000, en los que yo, pues, por la misma cuarentena y los medios que tenía, yo empecé a hacer todas las personajes que aparecían en la revista. Algo que a día de hoy se ha ido evolucionando hasta que ya es algo que lo considero parte de mi obra, que es algo que me interesa mucho, que yo sea toda la protagonista y poderme encarnar en diferentes identidades. Pero bueno, aquí empezó de forma completamente por los medios que tenía de la cuarentena. Y bueno, en el contenido de que yo hablaba en esta revista, pues seguía la línea de esta revista rollo Superpop y demás, pero haciendo pues una crítica precisamente a los contenidos que tenía tan machistas, de una forma completamente exagerada y también con el punto divertido, un diseño digital muy descuidado, todo mucho batiburrillo de información y demás. Y bueno, ese fue el trabajo de estas 3 mini revistas que hice, y luego pues ya me seguí interesando por la cultura de dormitorio, por aquello que ocurre en la identidad, en la intimidad del dormitorio, que una de esas cosas es pues leer las revistas, que se hacía antes mucho más que ahora. Y también me interesó mucho más por la revista japonesa, ¿no? Porque yo desde mucho tiempo he sido muy friki de la cultura popular japonesa, y me di cuenta que en Japón también ocurre esta dualidad que a mí me interesa, de algo que a lo primero es muy amigable, muy llamativo, pero luego pues tiene un trasfondo un poco más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues bueno, es como yo empiezo a construir esta revista en la que yo soy todas las personajes, yo me voy encarnando diferentes identidades. No sé si se ha salido. No, he parado yo compartir la pantalla para que podamos vernos y avanzar en el intercambio con Manuela. Ah, vale. Entonces, pues bueno, yo con esta revista pues voy encarnándome en cada uno de los capítulos, que los capítulos pues se corresponden a las típicas secciones de la revista, de comida, de amigos, de familia, música, etcétera. Entonces yo voy siendo una personaje que se va encarnando con fin de hacer una crítica a diferentes aspectos sociales que pues yo considero que quiero hacer una crítica social a ellos. Y bueno, pues hago también esta mezcla entre la cultura popular asiática y la cultura que yo viví. En este caso también mucha cultura de Andalucía, porque pues, soy de Andalucía, entonces pues típico a lo mejor dibujos animados que yo mezclo con dibujos japoneses, ¿no? Todo de una forma divertida que a primero llama la atención por todo este diseño, todos los colores, pero luego pues bueno, el contenido al final de que a pesar de que está de una forma irónica, pues yo lo que pretendo es pues una crítica a un aspecto social que va pues desde cosas, una crítica evidentemente al machismo, a cuestiones sociales asiáticas, de cómo tratan a, por ejemplo, las cantantes asiáticas, y que todo vaya un poco en torno a ello. Muy bien, gracias Irene. Manuela, todo tuyo. O sea, como que puedo entender desde la distancia el ejercicio que estás haciendo en términos de como una especie de apropiación del lenguaje, ¿no? Sí, exactamente, una apropiación del lenguaje de la revista. Y luego mi pregunta es, luego cómo tú circulas, porque la revista lo que tiene en el fondo es que tiene una circulación masiva, ¿no? Entonces o sea, hay una repetición de la imagen y es también como barato, ¿no? Esto es bueno, ahora no sé cuánto las revistas pueden ser muy caras, pero digamos que bueno, que hay como esta especie de calidad también, calidad de imagen. Y me pregunto de qué manera tú recirculas o sea, tu apropiación, digamos, no solamente a la estética, porque sí, sino a los modos de circulación. Pues bueno, como es realmente un trabajo que al final de acabo muy reciente, porque
ha sido el TFG que yo he presentado, a un principio lo pienso como forma de galería, ¿no? Un museo, de poder coger la revista, pero sí que es verdad que estoy intentando pensar y ganar un poco de presupuesto también para hacer eso, precisamente la recirculación, no solo en internet porque están publicadas gratis, sino también de forma física, ¿no? Que se puedan llevar pues directamente como un catálogo, ¿no? Que al final sí que cumpliese pues lo que es una revista, algo barato que vale 3 o 4 euros que se pueden llevar, ¿no? Que al final lo que me interesa de continuar con este juego del fake, de que realmente yo presento la revista como algo verdadero, una revista real, ¿no? Como que me interesa para que continúe ese juego. Pero vaya, lo que evidentemente se necesita mucho más presupuesto y más horas de pensarla, cómo poder distribuirla. ¿Y lo has pensado? Porque ahorita, bueno, nosotros éramos revistas, pero ahora el social media, especialmente después del encierro total, Sí, ha sido la ventana al mundo, digamos. sí, totalmente. Y has pensado tal vez en traducirlo, también digo por medios, ¿no? Como traducirlo a... No sé qué tan interesante puede ser o de qué manera hacer que sea algo que circule y que tenga algún tipo de interés, ¿no? O sea, que no se quede también en el mundo de las imágenes del internet, pero has intentado tal vez pensar en otros formatos, así como... Sí, como ahora también voy a continuar con el máster, con la carrera así artística, pues también intento traducir la revista a un lenguaje más de página web interactiva, que sea como ese tipo de collage, pero tú también puedas pues, un poco de meterte en diferentes links que te vayan llevando como la revista, pero traducida a una página web interactiva y con el mismo carácter tan de colores, tan llamativo, pero al final un poco con ese contenido. Y también en formato vídeo. ¿Y a ti la escrita es algo importante? O sea, lo que está, digamos... Pero ¿me lo puedes repetir que se me ha cortado justo y no he entendido? La escrita, o sea, digamos, el texto que incluyes. Claro, el texto es lo que evidentemente yo escribo y no lo hago con un carácter de lo que sería de periodista, como todo súper bien escrito, porque al final yo también quiero darle ese toque de algo casual, al fin y al cabo. Y son historias, las historias que yo me voy inventando de cada una de esas personajes, pues son historias que yo veo pues a lo mejor en internet, alguna noticia, de algún documental que yo voy transcribiendo y modificando para que al final me acabe como un poco mitad verdad, mitad falso, que me vaya ayudando para construir pues la historia, que al final cada uno de los artículos se compone en la propia personaje, el entorno, la edición que yo le doy, los collages que yo le doy, pues para que todo tenga un poco de concordancia cada uno de los artículos. No, está claro, porque tal vez ahí también hay otro juego, ¿no? Hay como una estructura, exactamente. Y luego el texto es otra manera de conectar con el lector. Estoy pensando si, ya me acabo de olvidar del nombre y Mario, y me vas a ayudar. Sí. Porque, el dúo vasco, andaluz también, hombre-mujer, ya están grandes, claro. ¿Dúo de música o de artistas? Artistas. Cabello Carceller, Bleda y Rosa. No, hombre-mujer. Vasco él, andaluza ella, trabajan también están como grandes, pero también trabajaban un poco con todo este juego de la apropiación, ¿te acuerdas? No, ahora mismo así... Porque a mí me parecía siempre me pareció muy particular la forma en que trabajaban desde como un lenguaje también bastante español, o sea, como también tomando desde el punto de partida, eso lo llevaban a la música también. Bueno, yo me acuerdo y mando. Sí. Pero estaría bien que los veas porque... Sí, la verdad que si te acuerdas lo agradezco. Son una generación un poco más grandes y lo llevaron también a un lugar también bastante discursivo en ciertos sentidos. Como había esta cosa light, pero luego también lo llevaban a lugares donde había unas discusiones que podían tornarse como un poco... como realmente de una crítica, ¿no? Constructiva no sé, crítica constructiva no siempre, pero una crítica hacia los medios. Pero me voy a acordar, es que tenían un nombre, pero cuando me hablabas un poco me acordaba también de ellos.
Y ahorita mismo, ¿en qué estás trabajando? ¿Todavía estás haciendo la revista o estás en algún otro momento? Bueno, ahora mismo en verano descansando un poco también porque para necesitar de nuevas ideas, pero sí, ahora lo que planteo en el máster, que al fin y al cabo es un proyecto, es eso, con los 3 números que ya tengo, pues sacar de esos personajes que yo tengo, pues llevarlo al propio vídeo, ¿no? Como de esas mismas personajes que hay en cada uno de los artículos, pues las que más relevantes hayan sido, o la historia que más interés haya causado, pues llevarlo a vídeo y poder continuar con este mismo fake, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los números aparece un grupo de música falso, pues quizás llevarlo al vídeo de forma haciendo el videoclip de estos cantantes falsos y hay un poco también como, bueno, siempre yo siendo esa protagonista que se va metiendo en diferentes identidades. Me vais a disculpar, pero si quieres apuntar algo más, Manuela, de otra forma pasaremos a Ana María. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Irene. Entonces, Ana María, voy a ver si puedo compartir tu dossier, ¿de acuerdo? Un segundo. Yeleton. A ver. Me acordé, Yeleton. ¿Quién? ¿Perdona? Yeleton. Pues Voy a apuntarlo. no me suena. Muchas gracias. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No, todavía trabajan, está muy bien. Mira, aquí está Ana María. No, es que no lo logro ver. ¿No lo veis? Nice. ¿Ninguno? No, sale... No, bueno, yo no. ¿Nadie lo ve? Yo sí lo veo. Yo también lo veo. ¿Ana María no lo ve? No, es que sale en la pantalla en negro y el nombre SN. Y ya está. Sí. ¿Y vosotros lo veis? Manuela, ¿lo ves? Yo lo veo, sí. Lo ve todo el mundo. Está, Bueno, quizá... es que está así. Como, espera. Veo este. Acabo. Bueno, en este momento vamos a empezar quizá por Manuela, que nos diga a lo mejor, ya que está viendo el dossier, qué es lo que le atrajo de tu trabajo y a lo mejor podemos partir de ese punto. ¿Os parece? Listo. A ver, tengo que ver voy a abrir para yo ir mirando. Sí. A mi risa. Sí, de acuerdo. Y voy hablando, ¿ya? Sí. Que lo tengo aquí. Va a ser igual de lento, puede ser. A ver. Recuerdo, o sea, lo primero que pensé era que realmente tenías como una pregunta y que lo habías tratado de llevar a diferentes, como casi como llevarlo a diferentes lugares. Sí, un poco, ¿no? Los cielos, por ejemplo, ¿no? Que era como es una imagen que podría ser bastante genérica, Sí. que no necesita demasiada información tampoco, o sea, es el cielo. Y luego lo que intentabas hacer era realmente llevarlo a esta imagen a diferentes, casi desde formas, o sea, desde lo formal hasta llevarlo a lugares un poco más, incluso funcionales, como en Modern Collapse in the Pool. Me interesaba también en la forma en la que estabas trabajando, aunque, por ejemplo, en Frágil, tu skate, me preguntaba si en realidad era Photoshop lo que estaba viendo o en realidad era una exposición. No me lo quedaba del todo claro, o qué parte era como imagen, por ejemplo, los skates, pero había algo de sentido del humor que me gustaba también, ¿no? Había un skate de mármol, o sea, no me puedo imaginar la cosa más peligrosa del mundo, los amigos con agua, o sea, videos, y luego como había como algo de sentido del humor, que me parecía interesante saber un poco más
tu pensamiento y tu desarrollo de ideas y de trabajo. Pero si quieres me puedes también contar un poco para yo tener más referencias, o sea, si quieres. Por ejemplo, podemos hablar justo del trabajo de tu skate. Y siento que hicimos balances, ¿no? Como de perder el equilibrio, del deslizamiento de escalas, también luego de lo funcional o lo de no funcional, esa relación. Sí, bueno, este ha sido el proyecto que presento ahorita en el Salón Brand New, fue antes del skate. Y sí va por donde tú dices, es un poco como el cuestionamiento acerca de la representación con la imagen. Entonces, por eso al principio tomaba como la imagen del cielo, literal, y bueno, es que es más que todo como hacemos estas conexiones mentales, o sea, cuando ya unimos lo que es imagen y creemos que simplemente es como lo que representa y ya. Entonces, bueno, con eso y la evolución he ido creando estos espacios totalmente virtuales que también intentan cuestionarse eso, es un espacio real, no lo es, qué tan real puede ser. También la pregunta de, ¿es necesario que sean reales o simplemente ya como articulándolos a través de la virtualidad pueden funcionar por sí mismos? Un poco esto como cuando ya la realidad les da esta cualidad de, no, ya la virtualidad les da esta cualidad de que pueden ser reales sin que físicamente estén construidos. Entonces también con eso se puede pues, claramente hablar de una paradoja de tiempo, también de la pantalla, de lo pictórico, de la pintura, pero la evolución de la pintura que ya pasa a la pantalla y que desde la pantalla, pues al ser virtual, puede ser escultórico también. Y bueno, y más que todo, con lo con el proyecto del Salón Brand New, el de Azul Metafórico, era también tomar, bueno, la imagen literal del cielo y bueno, y ver cómo estaba leída o articulada desde tres conceptos, desde una película que ponía que era el show de Schumann, The Truman Show, ¿sí? Y el cuento de Julio Cortázar, Las babas del diablo, y una canción, la de Road to Nowhere, de Talking Heads, que entonces, bueno, el de Truman lo tomaba porque literalmente mostraban como este cielo, como esta representación, era todo un set de grabación y se volvía como en un espacio que encapsulaba y literalmente era una cúpula así construida, todo, o sea, algo totalmente artificial. Y bueno, espacio. Entonces yo intentaba construir como un espacio tal cual, una cúpula totalmente cerrada, y después ya como con el cuento de las babas del diablo era esto de las fotografías y el recuento y cómo el protagonista se iba acordando de todo lo que iba pasando a través del cielo. Entonces era como tomaba una foto y decía el cielo estaba de esta forma, entonces pasó lo siguiente y así. Entonces como este espacio que era totalmente cerrado se va deconstruyendo, entonces se empieza a deformar, se abre y de cierta forma empieza a tomar una mayor rigidez. Entonces ahí pasaba a un segundo espacio que eran estos andamios con estas telas, también tenía un render en la playa. Y ya al final, lo último, lo de la canción, que era como un camino hacia ninguna parte, entonces se mostraba, bueno, ya como la consumación de todo, era este monolito gigante, entonces yo hablaba como bueno, también inspiradas obras de Luis Barragán, que entonces creaba estos muros de concreto de cemento gigantes. La idea era que el espectador estuviera enfrentado con ellos y simplemente mirara arriba. Entonces, era este monolito que la idea era que el público se acercara y al tener, bueno, al ver esto tan gigante al frente, entonces lo único que te queda es recorrerlo con la mirada, subir y al final te encuentras como con el cielo real.
Ujú, Entonces, bueno, era esto, como que al final, haciendo este proceso de hacer lo que no es, lleva a la imagen a ser, pues, que sea lo que es. Entonces, por ejemplo, lo que es siendo muy el cielo artificial, todo muy falso, después ya de construirse, pues te lleva pues se supone que el monolito que no es el cielo, pero te va a llevar a lo que sí es el cielo. ujú, Y, no, entonces también un poco con lo de las rampas y todos estos escenarios virtuales, entonces seguía conceptualmente un poco esta línea que era también, bueno, desde este medio virtual de hacer todo falso y artificial, entonces ujú, cómo logras que estas rampas puedan existir y que literalmente puedas patinar sobre mármol, patinar sobre agua, bueno, ujú, como, ujú. sí. Tengo una pregunta, pero es más hacia el Salón Renew. ¿Ustedes tenían un número de páginas máximas para mostrar las cosas? Para No, mostrar, no, ¿no? bueno, pedíamos no, sí, ahora mismo no lo recuerdo, la verdad, si soy sincero. Ah, Sí, creo que sí lo teníamos. Creo que sí lo teníamos, sí. ah. No, porque lo único que iba a decir, como hay bastante material, a mí digamos, en términos de verlo, me gustaría verlo como más espacio o a veces más detalle, ¿sabes? O sea, me gusta cómo comienza, pero digamos, me gustaría ver más grande las imágenes. Eh, como para, no sé, como para también que me seduzcan. A nivel de presentación de los trabajos para el futuro, ¿no? Que puedan tenerlo en cuenta Sí, ellos. sí, digo, para alguien cuando estás viendo y ahora que hacemos muchísimas cosas en Zoom, que no es lo mismo en persona, porque no, como que y se va a continuar a trabajar de esta manera. Yo encuentro, y eso es para todos los artistas que están aquí, yo encuentro que tener como a veces imágenes solas está muy bien, porque como tiene que hablar por encima, ayuda para como para, sí, ayuda para sentir que el estudio visit, digamos, ¿no? Un poco más cercano. Eh, pero Pero sí, no, me gusta sorry. Me gusta también cómo comienzas y terminas con el mismo, son casi como haces un círculo, que de cierto modo las imágenes también en las que circulan un poco las genéricas, de cierto modo para mí son casi como unas imágenes que se encierran en sí mismas, están casi encarceladas, por decirte, que circulan y vuelven. Y me gusta también mucho esa relación que creas como desintegrándola. Siento que hay como mucho por un lado es como crear el monolito que tú dices, pero al mismo tiempo siento que hay como un deseo de desintegración, pero casi como de desintegración de sustancia, casi más sustancial, una desintegración el file se desapareció o no, o de pérdida. Siento que en el trabajo hay algo como de sustancial, ¿no? Inclusive estas imágenes que veo como de unas aguas de piscina así, es como darle un poco de sustancia a la superficie de la imagen, eh, que me parece que está muy interesante. También aquí como veo en el patito, el del cuadrado, el patito Ah, es sí, sí, el del cubo de mármol, sí. sí, como que haces algunos juegos como de liquidificar la imagen clásica, casi te diría, como el Macías también. Tenía una pregunta en el de Model of Collapsing de Pool. Esto en realidad son entradas a Pool. Yo es que, claro, yo estaba pensando que era, mira mi lectura, pensaba que era un playground. ¿Lo querías hacer que pareciera un playground? ¿Sabes? Como de esos que se dan las vueltas. Sí, 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 era, y bueno, tiene las verandas de la piscina, pero entonces era pensando también en el movimiento, como me baso es en las cuadrículas deformadas de cuando ves las baldosas y esto en la piscina, entonces como el agua deforma y cambia la cuadrícula y cada cuadrícula es diferente y es única, entonces todas estas curvas. Y pensaba también, bueno, como el movimiento y por eso hice el carrusel, bueno, sería como un carrusel, sí,
No, porque cuando lo primero que yo lo escuché, ¿no? Tengo una niña que va todos los días al playground, fue mi primera lectura, ¿no? Entonces pensaba algo del juego también, como que hay algo de juego en el trabajo, que un poco lo que tú dices, el juego de que si es virtual y existe, ¿no? O sea, cuando vi esto redondo, le dije, no, efectivamente, la lectura que hice era como si hay algo como del juego literal, del cuerpo, inclusive de vuelta, ¿no? Como ese cuerpo que forma parte de estos escenarios también, como el del skate. Que no está completamente desaparecido el cuerpo, no es solamente la imagen Pues, sí. Voy a interrumpiros para agradeceros este intercambio y Ana María, muchísimas gracias por participar desde tan lejos y tan cerca. Y bueno, yo no sé si a Manuela, si alguno de los participantes tiene alguna duda extra que te pueda transmitir de forma privada, por correo electrónico o de alguna otra forma, imagino que no te molestará atenderles. Si algo os queda en el tintero realmente o alguna duda. Por el momento vamos a pasar a Enrique Res. Voy a compartir ¿Puedo, ahora que estoy en la aplicación, puedo probar a ver inténtalo, si funciona? a ver si puedes, sí. Venga. Estoy quedando sin batería. ¿Puede que Sí, funcione? yo te veo. ¿Se ve? ¿O no se ve? Yo sí lo veo. ¿Sí lo veis? Sí. ¿Veis las carpetitas? Sí, yo sí. O sea que sí funciona, ¿no? Bueno, yo antes de nada quería agradecerle a Manuela el interés y pensando en que al final esto es como un ejercicio muy reduccionista porque es muy complicado hablar de mi trabajo y bueno, y hablar contigo en general en solo 15 minutos, así que yo quería como centrar un poco más qué es lo que yo te iba a enseñar y de qué querías que yo te hablase, así que quería preguntarte y pensaba que era la pregunta más lógica, ¿qué es lo que a ti te ha interesado de mi trabajo, de lo poco que has podido ver? A mí más me interesa tratar en cualquier conversación en general, es tratar de captar, siempre menos es mejor, ¿no? Inclusive cuando tienes una hora de conversa, incluso hablar 3 proyectos puede ser suficiente, ¿no? O sea, no es de cantidad, es más bien tal vez captar un poco de la lógica la lógica que el artista tiene para hacer su trabajo. Vale. La lógica, es más o menos. Más que de obras específicas, es qué tipo de decisiones tomas y por qué, un poco para ti, por qué son importantes. Vale, pues rápidamente yo quería poner en contexto voy a hacer como ha dicho Manuel, voy a dejar una imagen y la iré cambiando poco a poco. Poner en contexto la obra, porque la obra en realidad, a diferencia de mis compañeros, no es nueva, sino que pertenecía a una exposición que hice en febrero del año pasado, o sea, hace ya bastantes meses que la hice, así que ahora estoy en otras cosas, pero sí quería contextualizarla, aquí la vi en primer plano, en una disposición diferente a la que tengo ahora mismo en la sala. Creo que esta es la imagen que puse en el portfolio, no estoy seguro. Y bueno, el caso es que en general la exposición se articulaba en torno a las relaciones que establecemos con objetos cotidianos. O sea, en ese sentido era como que no tenía mucha pretensión, no era muy presuntuosa y simplemente quería prestar atención a... escucho mucho ruido de fondo. Sí. ¿Podéis silenciaros, por favor? No te hace ya el barrido, ¿no? Vale. Bueno, no se han dado cuenta, supongo. En fin, que con esta idea de prestar atención a los objetos de nuestra cotidianidad, pues yo trabajé con... Es que hay mucho ruido, ¿no? Ahí, gracias. Sí, Ahora. Vale, pues yo trabajé con muchos objetos de mi propia cotidianidad. Entonces, por ejemplo, prestaba atención a los asientos de mi habitación, de mi piso, al colchón que yo me llevaba cuando tenía que dormir fuera por una cuestión de precariedad más que nada. Entonces, la mayoría de los objetos que hay presentes en la exposición son parte de mi día a día. Y no solo era la relación que establecemos con los objetos, sino cómo
esta relación que ya una vez hemos establecido los vínculos, cómo se extrapola cuando estos objetos pasan al plano virtual. Entonces yo trabajaba mucho también con el tema de avatares objetuales, por eso en la pieza veis esta representación del tarro. Era como una cosa muy recurrente en mi trabajo, ¿no? Y también me gustaba mucho la idea de cómo trasladar los espacios virtuales al plano físico sin que sea una simple traducción y caer en algo trivial, ¿no? Y en ese sentido también articulaba mi trabajo en ese momento en torno a conceptos muy fijos, como el tema de inversión. En este caso, la inversión se refiere a la subversión y se trabaja a través de la inversión de los colores. Esto se ve fácilmente en el telón, en el valle, se ve también aquí en el encuentro de las sillas con la imagen la imagen de una urna, también con los colores invertidos, por eso tiene el fondo negro, y esa es una sábana bajera que yo hice a mano, precisamente para que remitiera como a las sábanas de mi propia habitación, pero con esta imagen. En fin, yo creo que en general se percibe bastante bien. Mira, aquí justo yo también había trabajado con las nubes y con el cielo, yo creo que aquí bueno, es que en general creo que todo se entiende muy bien. Pero ahora, ya por dar como un salto, sigo trabajando de alguna forma con objetos cotidianos, pero ahora los llevo a otro extremo. Y ahora sobre todo estoy trabajando con el tema de mi relación personal entre el trabajo y el descanso, y en general todo el tema del reposo y el cansancio. Entonces, por ejemplo, un proyecto que estoy haciendo ahora, con el que estoy muy contento, es esto. Es no tanto la silla, sino esta estructura que hay aquí en el suelo, que es un espejo que funciona similar a los espejos que encontramos, por ejemplo, en las zapaterías, que si lo dispones justo delante de la silla, refleja la parte inferior del asiento. Entonces, gracias a esta estructura que he construido, que es una estructura muy sencilla de madera, tapizada en un cuero sintético, le he construido una bolsa, que justo la tengo aquí detrás, para poder transportarla, porque lo que estoy haciendo, aquí unos detalles de la bolsa, con esa medida, con las cremalleras y tal, estoy haciendo un fanzine, una publicación que muestra estas fotografías que estoy sacando. Yo estoy yendo personalmente con el espejo a la espalda, con la mochila, a casa de mis amigos a sacar fotografías de la parte inferior de sus asientos. Aquí se ve muy bien, por ejemplo. Y además la publicación tiene, mira, la tengo aquí, tiene un formato muy horizontal porque cuando la despliegas tiene el formato del espejo, que es cuadrado en 30 por 30. O sea, yo presento la imagen en el fanzine tal y como la imagen me la presenta a mí cuando yo saco la captura, ¿no? Y bueno, me interesa mucho como este ejercicio de desvelar las estructuras que soporta el peso de las cosas, tanto literal como metafóricamente, pero que son muy obviadas, en parte por su inaccesibilidad, ¿no? O sea, la parte inferior del asiento raramente se le presta atención porque es difícil acceder a ella y porque tampoco tiene mucho interés, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no tuviera esa estructura, por ejemplo, esta silla de madera, si no tuviera esa estructura concreta, el diseño de la silla sería imposible. Es decir, lo que es la personalidad y lo que conforma la parte exterior de la silla no sería posible. Y esto yo lo relaciono intrínsecamente con cómo está hecho el cerebro, ¿no? O sea, sin la estructura base de cómo funcionamos, no podríamos ser como la gente percibe que somos, ¿no? Esa es un poco la lógica que he seguido en esta pieza. Y ya no voy a hablar más por no comerme más tiempo. No, lo tienes bastante resuelto, digo yo. Sí. No, estaba pensando en eso de la relación con los objetos y los usos, como que siento que en el primer trabajo no es tan evidente el uso de los objetos, sino es tal vez llevarlos a otros planos de existencia. Mientras que aquí siento que el ejercicio es realmente hablar de la infraestructura de los objetos, casi. ¿Siguen ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí, aquí estamos, sí. Ok. Es que me ha echado, no sé por qué me ha echado de la llamada. Y lo que sucede es que la pantalla ha quedado compartida por tu ordenador, por tu... ¿hasta qué horas me escuchaste? ¿Perdón? Sí. Yo ya no estoy compartiendo, espero que se quite pronto. Ya no se quita. Bueno. ¿No se quita? No se quita.
Pero dándole, de hecho, se ha quedado... bueno, he dejado de compartir o he priorizado... No sé si os veis. ¿Os veis ahora vosotros? Ahora. Está bien, sí. Vale. Gracias. Bueno, Perdón. ahí estoy, sí. Estamos allí. Entonces, espera a ver, ¿pero tú me escuchaste algo o no? Yo sé que me has dicho que lo tengo bastante resuelto. No, en el sentido de que lo que muestras son trabajos ya... Pero aquí no podemos hablar, ¿no? porque están ahí currando y con jaleo. A ver, entonces lo que estaba queriendo Ya, un poco decir raro. más bien Ves que es esto ya. que... Venga. Déjame, voy a buscar mi train of thought. Espera. Que era como, me hacía pensar mucho esa relación con los objetos, que en la exposición siento que es como llevar los objetos a otros planos de existencia, que de cierto modo el vínculo que tú tienes con esos, yo no tengo por qué saber realmente necesariamente que tienes un vínculo, y de repente es como eso, generar otro tipo de materialidades de esos objetos y tal vez... incluso, ¿no? Es como una coreografía completamente diferente, ¿no? Porque son diferentes momentos y temporalidades y ejercicios con los que, o de la manera en que te relacionas con cada uno de ellos, mientras que en el último trabajo siento que es mucho más sobre la estructura de los objetos per se, como la funcionalidad de los objetos. Ya no tiene que ver tanto contigo, bueno, contigo porque son la gente que tú conoces, entonces imagino que hay algo que para ti es importante que tiene, no sé, en la forma de trabajo, me imagino, no sé, igual me puedo equivocar, de que tiene como lo de la maleta, ¿no? Como que tienes que tener las cosas un poco a mano, ¿no? Como que tiene que haber algún tipo de cercanía en la forma en la que produces también. Y estaba pensando más bien que en el segundo trabajo que tú generas un objeto para... como que veas un objeto que es completamente funcional para descubrir o para desvelar ese lugar en donde se esconde, pero lo que mantiene de cierto modo un status quo también. Siento que sí, como que luego haces como ejercicios de, ¿no? El mismo, o decisiones, el mismo cuadrado, en la revista tiene el mismo tamaño que en la imagen, tal, ¿no? Haces como ciertas decisiones de lógica, diría yo. Me pregunto, por ejemplo, cómo, o sea, como cuando trabajas, en la forma en la que trabajas es que tienes una idea y generas el objeto, o sea, es como de ideas, o es de más de que haces experimentos o de procesos. ¿Me explico? No, es cierto que yo soy una persona muy, muy mental, no tan, o sea, muy experimental, pero sobre todo sí que funciona en base a ideas, nunca ideas fijas, pero si una idea no me seduce, o sea, no soy de las personas que se lanza a la experimentación como material puramente matérica, ¿no? O plástica, más bien todo lo contrario. En ese sentido, cada vez tengo más claro que soy un artista casi estrictamente conceptual, independientemente de la forma que reciba la obra finalmente. Sí. Entonces sí, yo diría que la primera opción se sitúa más conmigo. Sí, ¿qué te iba a decir? Y es que es muy impresionante la buena calidad de sonido que tienes. Ah, sí, eso es lo que más destacarías de mi aportación. No, es que Estoy no. de broma. Entonces, esas decisiones afectan todo, siempre, ¿no? Es alguien que te gusta gaming. Bueno, ¿no? sí, o sea, curiosamente el micro y tal me lo compré para una parte de mi investigación en el máster, y porque hice una especie de tertulia durante meses bastante chula, no sé, es que es complicado de explicar muy brevemente, así que... No, era más bien, es que también estaba pensando como la forma en la que trabajas realmente es como también de resultados, por eso tal vez estaba diciendo, ¿no? Como eres conceptual, es como la factura es muy importante, ¿no? Como, no hay mucho espacio, diría, para el error, a menos que tú decidas que eso sea por parte de la construcción del trabajo, diría yo, más o menos. No, o sea, yo no estoy tan de acuerdo, porque... No te estoy preguntando, no te estoy...
Ah, no, o sea, yo creo que evidentemente nunca puedes, o en mi opinión no deberías nunca abordar la obra como ya sé lo que voy a hacer y lo hago. O sea, ahí no hay ningún margen para la experimentación o lo que pueda resultar. Claro, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo así como si fuese una máquina, pero más bien como que las decisiones que vas tomando son todas muy precisas, ¿no? O sea, que no es como algo de precisión, es como un cirujano o a un masajista. Supongo que sí, pero es cierto que también me equivoco. Maneras de trabajar el cuerpo y no uno es peor que el otro, o sea, simplemente, ¿no? Si me lo permitís, vamos a finalizar este encuentro y vamos a dar paso a la mesa redonda. Mil gracias, Manuela, por estar con nosotros, por atender a estos artistas y a esos artistas también por compartir, por continuar compartiendo su proceso creativo e investigación con todos nosotros. Seguimos en contacto, ¿verdad? Sí, seguimos. Muy bien. Gracias a todos por compartir. Siempre, aunque sea corto, siempre es chévere este tipo de formatos. A mí me encanta. Sí. Vale, Es un poco un speed dating, pero a veces son muy eficientes este tipo de intercambios, ¿verdad? Bueno, pues, Ana María, Enrique y Irene, un beso muy fuerte, me alegro de veros de nuevo y seguimos viéndonos, ¿vale? Gracias de nuevo. Hasta luego. Buena tarde. Adiós. Ahora seguimos en la mesa redonda si queréis ser reenganchados.